Enrique Daza Pardo, que es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Historia por esa misma universidad y también doctor por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene una amplia experiencia como arqueólogo, especialmente de arqueología de la Edad Media, arqueología de los castillos. Además, dirige una de las mejores editoriales que hay en España que publica libros de historia, que es Ediciones de la Ergástula, que conocemos todos como La Ergástula. Él y su mujer Elena son el alma de La Ergástula, que ya les digo es una de las mejores editoriales que hay en España que publica libros de historia. Así es que sin más le voy a dar paso para que nos hable de los castillos de las fortificaciones en la época del Cid, que entiendo va a ser un tema que nos va a interesar a todos muchísimo. Muchas gracias, Enrique. Muchísimas gracias, David, por tu presentación. Muchas gracias también a la organización por haber contado conmigo para esta intervención y a todos ustedes por escucharme en esta mañana. El asunto de esta intervención que me trae aquí es intentar ponerle el refrendo, digamos, material, esa visión material sobre un elemento tan sumamente identificado con la Edad Media como son las fortificaciones, los castillos en particular, y más concretamente en un momento tan de interés como es esta transición de entre en torno al año 1000, el siglo X, el siglo XI, los momentos en los que a finales de este siglo XI vivió Rodrigo Díaz de Vivar. Como bien saben, el castillo, las fortificaciones en general, tienen un papel realmente importante a la hora de marcar el ideario colectivo que tenemos todos sobre la Edad Media. El castillo, al fin y al cabo, es algo indisoluble. A pesar de que es un tema que he trabajado y que continúo con ello, hoy me voy a centrar en algo que, bueno, quizá traté más en el pasado cuando hice mi tesis doctoral, que es meternos más en lo que es esa realidad material de las fortificaciones, en este caso, en un momento muy determinado, como les digo, este siglo XI y en un lugar muy determinado que va a ser nuestro estudio de caso, nuestro ensayo, que va a ser la Marca Media. He pretendido adentrarme, como les digo, en una realidad material en la cual intentaremos ver una serie de ejemplos puntuales, muy puntuales, porque en realidad si nos ponemos a hablar largo y tendido de todas las fortificaciones que podíamos encontrar, tanto en la zona que les propongo como en el momento que nos ocupa, estaríamos hablando durante horas. A través de este esquema que les propongo, que iremos volviendo a él a lo largo de la intervención, después de una serie de generalidades que trataré, fundamentalmente más centradas en la denominación o cómo se refieren en las propias fuentes a estas fortificaciones, en un sentido más general, tanto en las fuentes latinas, las fuentes cristianas, como en las fuentes islámicas. Y sí, a través de esa denominación, de esas maneras de nombrar a estos hechos fortificados, podemos llegar a poder clasificarlos. Ya les adelanto que la clasificación es harto imposible, ya no solo por cuestiones propiamente de qué existe detrás de cada uno de estos términos que luego veremos, sino también de la propia materialidad, que es a lo que entraremos en el segundo punto, la fortificación en construcción, en la que vamos a adentrarnos sobre, pues, la tipología de las fortificaciones de este momento en concreto, qué tipos podemos encontrar o qué elementos constructivos las acaban formando,
¿Cuál es la forma, cuál es la función de estos elementos? Hablaremos de sus materiales y técnicas constructivas, los elementos singulares, los sistemas constructivos más propios de esta fortificación, esos elementos constructivos más cercanos y más propios de la arquitectura fortificada, que están, digamos, directamente insertos en esa idea defensiva que hay en torno a la fortificación. Y por último, una parte que a mí me gusta especialmente es... Y estas fortificaciones, claro, por su mero hecho táctico y sobre todo cuando están en pleno funcionamiento, cómo están reparándose y manteniéndose de manera constante y cómo a través de la arqueología, de la arquitectura, de visualizar esas fortificaciones y los restos que nos quedan de ellas hoy día, poder llegar a vislumbrar esa evolución. En el tercero de los puntos, como van a ver la defensa de las fronteras, aquí, como ya les anunciaba, nos adentraremos en un momento clave, en esa marca media, vista desde ambos lados de la sierra, porque nos centraremos justamente dentro de este repaso en una zona muy determinada, porque al fin y al cabo la marca media es mucho mayor y nos vamos a centrar en unos espacios, como digo, a caballo del sistema central, en lo que hoy serían las provincias de Segovia, Soria, Burgos y, por el otro lado del sistema central, la provincia de Guadalajara y la de Madrid. A través de este territorio veremos dos momentos claves, como es ese periodo de expansión de las fronteras en los siglos X-XI, para luego fijarnos en justamente cómo, a partir del año 1000, más o menos, esta estructura fronteriza, este tágar al final va a acabar disolviéndose, y cómo en el territorio se va a gestionar los restos de esta frontera, esos restos materiales de esas fortificaciones, cómo se van a gestionar a futuro. Es justamente eso son lo que verá el Cid en ese destierro que realizó en su paso a través de alguno de estos territorios, porque muchos de ellos aparecen mencionados en el Cantar, incluso pues alguno de ellos quizá pudo tener algo de verosimilitud. Para finalizar, realizaré unas pequeñas reflexiones que espero les sean de interés. Bien, dentro de estas generalidades voy a pasar sobre ellas bastante por encima, porque en el fondo no es más que intentar definir los propios términos que nos vienen a configurar ese término de fortificación. Luego atenderemos a ese término más clásico, más propio de la Edad Media, que es el castillo, que muchas veces acabamos definiendo el todo por la parte, o incluso todas las fortificaciones como castillos. Los castillos, al fin y al cabo, no dejan de ser una fortificación muy precisa, con unas características propias, tanto materiales como, al fin y al cabo, también simbólicas, sociales, etcétera, etcétera. En este caso, los términos fortificar y fortificación, como bien pueden ver, derivan del latín, y luego el propio latín y los términos que las diferentes fuentes nos van a ir mostrando. Es verdad que en la Edad Media, por ejemplo, el término moenia, munire, lo vamos a encontrar de manera muy escasa, pero sí el término castrum, que al fin y al cabo castrum es el origen justamente del término castillo. De hecho, el término castrum y esa acción de levantar un campamento, en este caso romano, esa castrametación, viene a establecer justamente las bases de ese planteamiento sobre el hecho fortificado. La acción constructiva de un campamento, de uno de estos castra, siendo este mucho más pequeño, la versión más reducida del término castrum, será justamente el de castellum, que es, como les digo, el término que viene a ser el origen de castillo. Es verdad que, retrotrayéndonos un poco en las fuentes de la primera alta Edad Media, Isidoro de Sevilla ya está recogiendo esa tradición clásica con los diferentes términos de cómo se denominaban
los elementos fortificados, los lugares fortificados en aquellos momentos a principios del siglo VII. El término castellum ya viene a indicar que se constituyen siempre en lugares altísimos. Ya empieza a definirse de esta manera esas formas, digamos, de fortificaciones más reducidas en lugares más enriscados. Me refiero a Isidoro de Sevilla en este sentido, retrotrayéndonos un poco bastante sobre las fechas en las que queremos profundizar, sobre todo porque van a ser términos que en la historiografía latina en torno a este siglo X, siglo XI, vamos a encontrar habitualmente. El término castellum, el término castrum, oppidum es verdad que no lo vamos a ver demasiadas veces en este tipo de fuentes, en torno a los siglos X-XI, pero sí estas que les indico, como Civitates, Burgi, Turres, Claustra, Roca, Spelunca, los Palatia, siempre son términos que vamos a poder encontrar. Muchos de ellos probablemente estén designando fortificaciones, o quizá no, porque también es cierto que algunos de ellos puede tener unas acepciones que pueden servirnos para definir otro tipo de enclaves. Como tal, les decía, el castillo no deja de ser una versión de estas fortificaciones, que en realidad es un establecimiento muy complejo, porque a pesar de que derive de las versiones más reducidas de los campamentos romanos del mundo clásico, es un elemento indefectiblemente medieval, sobre todo también porque tiene una realidad, como decía Fournier, una realidad muy compleja en el tiempo y en el espacio. La Edad Media, antes lo comentaban mis compañeros, es muy larga, no podemos establecer una serie de formas y apriorismos para el siglo VIII, para el siglo XII o para el siglo XV. Es verdad que nuestra idea sobre el castillo propiamente, que tendríamos mostrado en la imagen, casi se parece más a esas formas mucho más medievales que a las que podríamos encontrarnos en pleno siglo XI, porque es verdad que justamente será en estos momentos en los que vivió el Cid cuando verdaderamente en estos territorios cercanos a la frontera en Castilla comenzaremos a ver cómo se da forma a esa idea de castillo que con el tiempo irá evolucionando y ajustando su definición hacia lo que podemos conocer hoy como castillo. De la misma manera que en las fuentes latinas estamos encontrando estos términos de castra, de castela y sus derivaciones, incluso ya romanceadas, más modernas, en la historiografía islámica podemos encontrar también referencias múltiples a muchos términos que nos llevan a definir las fortificaciones. Hishin, los Husun, que en el fondo durante mucho tiempo, de hecho todavía lo podremos encontrar en multitud de publicaciones, es prácticamente el sinónimo de castillo, incluso se ha llegado a definir en ocasiones como la traducción de castillo al árabe, nada que ver. En el fondo, detrás de un Hishin lo que encontramos es una realidad muy diferente que, como les indico, tiene unas funciones organizativas, unas funciones sociales como cabeza de un territorio que en ocasiones no tienen por qué ver con la función que desarrolla un castillo. En el fondo sí es verdad que podrían definir enclaves fortificados si nos quedamos solamente en esta esencia, pero digamos es una acepción mucho más amplia la de estos Husun. Del mismo modo, en las fuentes también encontramos otros muchos términos que nos pueden ir designando diferentes elementos fortificados que podríamos encontrar en el paisaje de la frontera en torno a los siglos X-XI. Quizá los cala, de los que derivan los términos Alcalá o Alcolea, son algo más antiguos, que esto en su momento Juan Zozaya estudió e intentó sistematizar los ejemplos que derivan
las fortificaciones que derivan de estos topónimos, pero es verdad que podemos encontrar otros muchos, como puede ser el de Buri como torre, el término Cuba, u otros muchos como los Sahra, Maquil, Qasar o Casaba. Es fácil encontrarlos en las fuentes. Del mismo modo, el Hishin, como les decía, en esa función como centro organizativo, es parte de ese trinomio que se establece a la hora de ver cómo podemos denominar las diferentes aglomeraciones humanas a partir de las fuentes documentales andalusíes. Hishin, Caria o Madina, las ciudades, los castillos y las arquerías, las granjas, al fin y al cabo no dejan de ser términos a veces muy diferentes a la hora de definir el tamaño. De hecho, muchas veces, hasta en las mismas fuentes, vemos referido el uso de Madina o de Hishin para definir a un mismo lugar en cuestión de pocas páginas. Después de este mínimo repaso, que como les digo es simplemente el intentar poner nombre a lo que podemos encontrar en las fuentes de esta época, claro, detrás de estas denominaciones tendríamos que intentar ver qué materialidad tienen y si pudiéramos encontrar algún tipo de significación dentro de cada uno de estos nombres. Sin entrar justamente a definir exactamente cuáles serían estas formas, querría ahora entrar en algo, digamos, una proyección mucho más material, en el sentido de intentar definir en estos 5 puntos que les proponía antes y que volvemos a indicar, tanto pues, lo que serían los diferentes tipos de fortificaciones que podemos encontrar, que realmente, como la verán, no son más que maneras de combinar el muro y la torre en un sentido muy aséptico, porque al fin y al cabo se acaba reduciendo materialmente y compositivamente el hecho constructivo de una fortificación en solamente esos elementos. Pero también nos encontramos en algo más, ¿no?, que ahora pasaremos a ver, hablar sobre la funcionalidad de los mismos, las técnicas constructivas y, como les anunciaba antes, algo relacionado con el mantenimiento y la reparación. Esas versiones, digamos, de tamaño más reducido, esas fortificaciones de menor tamaño, serían las torres. Las torres donde podríamos encontrar que compositivamente podríamos encontrar 2 tipos de plantas o de desarrollos, que uno serían las plantas circulares de desarrollo cilíndrico y las plantas cuadrangulares o rectangulares, teniendo aquí pues 2 ejemplos claros insertos en los ejemplos que veremos luego en la Marca Media, como puede ser una de las atalayas en el entorno de Burgo de Osma, Gormaz, y en este caso a la izquierda reconvertida en iglesia posteriormente la torre Cubba de Mezquetillas en Soria. Nos sirve de ejemplo, como les digo, para ver 2 de esos elementos propios que podemos encontrar en la composición de fortificaciones. La otra de los elementos clásicos de la fortificación de este momento serían los amurallamientos urbanos. De hecho, es donde más desarrollo encontramos. Son los lugares donde más innovaciones técnicas vamos a poder encontrar. En las torres la verdad es que innovan poco, sobre todo innovarán más a veces en sus posiciones, en sus ubicaciones y en algunos recursos en cuanto a la adaptación al terreno, pero serán las murallas, en el caso de arriba de la de Madrid o la de Toledo, todas, sobre todo la segunda, toda ella muy poliestratificada, porque al fin y al cabo tiene multitud de fases desde sus orígenes hasta momentos muy recientes. Como digo, son los lugares donde se van a desarrollar diferentes elementos defensivos que sobre todo podremos condensar fundamentalmente en lo que son las puertas. Las puertas en una fortificación, en una muralla, son siempre los lugares más débiles y por ello son los lugares donde se van a concentrar todas las iniciativas a intentar complicar el acceso a cualquiera que quiera entrar sin ser invitado. Hay un elemento que es el momento en el que comenzamos a unir estos elementos, el muro, el recinto y la torre.
Hay versiones que no tienen por qué ser de grandes amurallamientos urbanos, sino que son pequeños recintos que encontramos enriscados en algunos lugares del paisaje. Y este que les traigo, la verdad es que se me sale un poquito del espacio, pero es verdad que esta reconstrucción infográfica viene muy bien para explicar esa evolución hacia la generación de lugares en altura con escasas protecciones, pero que en un momento en su proceso de evolución vemos indefectiblemente el propio surgimiento del castillo desde el punto de vista más material, que es el momento en el que el recinto y la torre acaban uniéndose en una misma configuración. Este es el castillo de Curiel, Peñaferruz, que excavó hace ya unos cuantos años José Avelino Gutiérrez, profesor de la Universidad de Oviedo, y que en esa secuencia evolutiva en el tiempo era muy fácil detectar cómo existía un paso entre lo que era la configuración de un recinto protector y la dotación de este recinto protector de un espacio de reducto, que normalmente está configurado como una torre, que es identificado como un síntoma inequívoco del proceso de feudalización del territorio, en este caso del paisaje. Hay otros elementos que se nos salen, digamos, de esta combinación y que a veces podemos encontrar en el paisaje. Es llevar alguno de los elementos de fortificación al extremo. En la imagen de arriba es el paso de la Mesa entre León y Asturias. Como digo, también nos queda un poco lejos. No dejan de ser muros que intentan partir completamente todos los caminos y los pasos. Intentar complicar el acceso. Es algo muy parecido a lo que veíamos con los espacios urbanos, pero en este caso impedir el paso por los caminos o incluso hasta fiscalizarlos. El de la Mesa nos queda un poquito lejos, pero es verdad que el que tenemos más abajo, que es Caracena, en la provincia de Soria, inserto en este espacio que les proponía analizar, pudimos documentar un elemento muy parecido, un muro, una clausura, que no dejaba de ser la construcción de un elemento perpendicular al desarrollo de un camino para impedir el paso. En este caso, la propia evolución del castillo o de este punto fortificado acabó generando sobre él un castillo muy complejo en su interpretación a primera vista, porque además la mayor parte de su materialidad se inserta en el siglo XV. A través de la lectura estratigráfica pudimos proponer una evolución de esta fortificación en la que verdaderamente lo que podíamos encontrar en las plantas de arriba no dejan de ser de izquierda a derecha su evolución compositiva para la actual ser la mayor que tienen abajo. Y al final no deja de ser, como les digo, un muro perpendicular a un camino que en un momento dado se le acaba dotando de una puerta. Ya se ve en la imagen central superior, ya ven que en la parte superior de ese muro verde que va de un lado a otro del barranco se genera una puerta. Y esa es la manera de obligar a todo el mundo a pasar por ahí, una complicación más ante lo que es el movimiento de tropas o incluso la propia fiscalización de lo que luego Caracena ya en el siglo XII será como una comunidad de villa y tierra. Ahí, justamente en la imagen mayor, pueden ver el lugar donde ha quedado fosilizado esa puerta que todavía hoy podemos identificar. Bueno, ¿y cómo se hacen los castillos? ¿Qué se emplea para hacer las fortificaciones en este territorio? Podemos encontrar de manera sintética tres tipos de materiales de construcción básicos y tres tipos de técnicas constructivas que pueden ir encontrando en las imágenes que vemos en esta diapositiva. Por un lado encontraríamos el empleo de la tierra, que luego volveremos sobre ella. Durante mucho tiempo era un elemento indefectiblemente asociado a las construcciones bereberes. Ahora ya algo que afortunadamente se ha ido desechando y se ha ido abriendo el espectro. De hecho, justamente en esta zona, como pude estudiar, como les comentaba en mi tesis doctoral, pude abrir el espectro a la hora de calificar ese horizonte tierra, esas construcciones en tierra algo más diversificadas. Pero sí que al final lo que encontramos es que sobre todo va a destacar mucho y sobre todo ante lo que van a ser las construcciones de origen estatal que se van a establecer en esta zona implantadas por Al-Ándalus
desde la mitad del siglo X en adelante, muchas de ellas van a estar configuradas con ese gran aparejo de sillería, que es el que pueden ver en la parte superior, que es el mismo que podemos encontrar en las defensas de Córdoba, el mismo que podemos encontrar en la configuración interna de Medina Zahara, pero aquí lo encontramos en Soria o lo encontramos en Medinaceli, como luego les mostraré. Es esa proyección del Estado hacia este territorio, es la huella indeleble que dejó y que al final, pues como les decía, acabó configurando un paisaje. Pero más allá de esta forma tan propia de la configuración de esos materiales utilizados, esas técnicas constructivas utilizados por el Estado, encontramos otras muchas siempre asociadas con diferentes iniciativas en el territorio, algunas con una proyección, como digo, mucho más estatal y otras con una proyección, una iniciativa mucho más local y por ello aldeana. El uso de la piedra, como pueden ver en esas técnicas, es fantástico, pero también la madera es un elemento constructivo de primera en todas estas técnicas, porque al fin y al cabo, aunque no se esté construyendo realmente con madera, sí, todos los elementos auxiliares de la construcción de fortificaciones están hechos en madera. Los encofrados de las tapias, los andamios, todo ello, el empleo de la madera no se puede prescindir de él, y además su empleo, como pueden ver tanto en las dos imágenes centrales, que son dos técnicas encofradas, como en la inferior izquierda, pueden ver perfectamente cómo las huellas de esas maderas que formaban parte, en la de abajo de andamios y de los encofrados en las dos centrales, han dejado su huella y somos capaces de leerlo. Del mismo modo, las técnicas constructivas, las sillerías de las que ya he hablado, los encofrados, que son las que situamos en el centro, y luego muy diversas mamposterías que lo que en el fondo vienen a intentar establecer un aprovechamiento del material que se encuentra en el propio territorio y traducirlo de una manera lo más operativa y lo más rápida en la construcción de estas fortificaciones. Tenemos en las fuentes, en este caso voy a tomar solamente una, que es la publicación del Muktabas V de Ibn Hayyan, viene a ir utilizando diferentes términos que lo hemos podido encontrar en las diapositivas anteriores sobre cómo se definían las fortificaciones en estos momentos, en diferentes episodios, pero sí pone de relieve cómo podían ser las fortificaciones en este momento. Es verdad que, por ejemplo, dentro de la campaña de Muez, en la primera de las citas, ya encontramos cómo en ese proceso de destrucción de la zona de Osma y de San Esteban de Gormaz hay un elemento que en la traducción se tradujo como baluartes, pero el término que aparece en la edición es la de maquil, refugio, quizá con unos tintes fortificados, nos es difícil asegurarlo, o las torres, todas ellas derivados del término buri. Dentro de lo que es también esta misma fuente, en el relato que se hace de la conquista cristiana, la conquista de Évora, encontramos también una descripción de cómo eran las murallas en este momento. Eran bajas, no tenían acitaras, en este caso acitara no sería más que un antemuro, un muro más bajo por delante de la muralla principal, que tampoco tenían almenas y que en su parte más alta pues se había descuidado completamente. Esto es algo muy habitual, que los entornos de las murallas siempre son esos puntos donde se acumulaban basuras, y haciendo caso a este relato, a este pasaje, se podía cruzar por encima de las murallas solo subiendo por encima de los montones de basura, en este caso de Évora. El propio asalto de Évora en 913 motivó a otro de los elementos que vamos a ver a continuación, y es a la mejora de las fortificaciones. Cuando se van a mejorar las fortificaciones de Badajoz, pone de relieve que eran de tierra pisonada y de adobes. Indica que eran muy antiguas, porque eran del primer emir que había tenido Badajoz, el propio fundador de la ciudad, prácticamente pues casi un siglo antes del relato que nos está haciendo.
Y es que justamente esa manera de reformar las fortificaciones, ahora lo veremos a continuación, no deja de ser el ir basándose sobre el propio hecho construido sin necesidad, o intentando al menos que toda mejora que se realice de la estructura no implique su demolición, sino simplemente mejoras por adición. Antes de ir con eso, en estas diapositivas, que quizá tendría que haber colocado antes, ver algunos de esos elementos singulares que podemos encontrar en este espacio de estudio, como pueden ser las puertas. Las puertas, es verdad que a lo largo de la Edad Media, por ese hecho que les decía, que son los elementos más sensibles de un recinto fortificado, ya de mayor tamaño o de menor dimensión, siempre son los lugares que más van a sufrir y que más van a tender a ser protegidos. Todavía en estos momentos, en torno al año 1000, 1100, encontramos unas formas realmente bastante sencillas en cuanto a la protección de las puertas. Nos es muy difícil todavía encontrar puertas acodadas. La mayor parte de ellas son puertas de acceso recto, como pueden ver todas las de la imagen. Incluso también nos es muy difícil encontrar elementos de defensa vertical. Por ejemplo, en el caso número 2, que es la puerta de la villa de Ayllón, esa defensa vertical, ese cadalso, esa ladronera que está encima de la puerta, es muy posterior al momento que nos ocupa. Del mismo modo, incorporar rastrillos a las puertas fue algo que realmente tendremos que llevarnos muy a finales del siglo XI para poder encontrar algo que pudiera ser identificado con la adición de estos rastrillos. Tanto la puerta 1 como la puerta 3, la de arriba de Fuentidueña en Segovia y la de abajo, la de Buitrago de Lozoya en Madrid, a pesar de su antigüedad, que están construidas probablemente en torno al año 1000, ya tienen la incorporación de ese recurso, como puede ser el rastrillo. De esos elementos que les comentaba, los antemuros, es otro elemento bastante curioso a lo largo de este tipo de fortificación, que no se encontraba en las fortificaciones más antiguas y que en torno a este siglo XI empezamos a ver sus adiciones. Ya en el relato de Évora nos decían que Évora no contaba con acitaras, con antemuros. Ahí, por ejemplo, en el caso de Buitrago de Lozoya, es verdad que el antemuro, que es esa muralla que ve en la parte baja de la imagen, es una adaptación posterior, probablemente ya pasado el 1100, de principios del siglo XII, pero ya es un elemento que también obliga a cualquier atacante a alejarse cada vez más de las murallas. Todas las adiciones que se van a hacer sobre las fortificaciones va a ser siempre con la intención de alejar al enemigo en un sentido muy primario. Otro de los elementos que también destacan es la protección del agua. Es verdad que quizá la imagen de número 2 nos lleve algo a equívocos, es la coracha del castillo de Buitrago de Lozoya, también construida a principios del siglo XII, pero la construcción del embalse a principios del siglo XX hace que esa función de proteger la aguada ahora esté sobredimensionada, porque al fin y al cabo el embalse sube y más que una coracha parece un embarcadero. De hecho, me consta que lo han usado de embarcadero modernamente. Pero también es otro elemento que vamos a comenzar a encontrar, salvo los ejemplos más primitivos que se ven en Calatrava la Vieja, por ejemplo, en todo el territorio que estudiamos de este extremo oriental de la Marca Media y de los extremos del Duero, no tenemos, salvo este ejemplo de Buitrago de Lozoya, ningún ejemplo para estas fechas de coracha. Y como les decía, la manera de reformar las fortificaciones es forrarlas. El forro de fortificaciones es totalmente constante. La manera de reparar un muro no es tirarlo y hacerlo de nuevo, es forrarlo exteriormente con otro muro nuevo. Las dos imágenes de arriba son del castillo de Caracena, en la que la propia evolución del castillo ha ido enmascarando esas fábricas más antiguas, pero son fábricas que no se destruyen, son fábricas que se ocultan para, doblar la anchura de muros. En las dos imágenes inferiores lo que pueden ver, que son dos imágenes. La de la izquierda, la imagen número 3, son las murallas de Berlanga de Duero, donde se puede ver perfectamente que existen unas murallas de tierra que en un momento dado se forran y se hacen mucho más altas con una adición de mampostería, en este caso también realizada en el siglo
en el siglo XII. Otro de los elementos sensibles de las fortificaciones y que podemos encontrar de manera constante reformadas son los adarves, la parte superior de los muros, algunos de ellos dotados de antepecho y almenas, que también veíamos en las citas de las fuentes anteriores. Y lo normal es que cada vez que quizá los lugares que más sufrían, que más se rompían y que en muchas ocasiones sufren ya no solo reparaciones, sino la reelevación de los muros. Ahí pueden encontrar, este es el Castillo de Zorita de los Canes, en Guadalajara, como el primer adarve, que lo ven dibujado en amarillo, con su antepecho y sus almenas, se amortizó con toda la faja morada para después volver a hacer otro antepecho con almenas, que es la fase roja, y un último adarve que se construyó por encima, que no se ha conservado. La sucesión de 3 reparaciones a lo largo de la vigencia de esta fortificación. El castillo de Gormaz, que está unido a la historia del Cid, de alguna manera es justamente, como en su momento definió Juan Zozaya, un portento de fortalezas, porque al fin y al cabo no deja de ser un ejemplo singularísimo de cómo es la fortificación justamente de estos momentos de los que estamos hablando. Probablemente el Cid, hombre, a lo mejor la vio en un estado bastante mejor de conservación, pero ya se había producido la gran reforma de la fortificación que hizo que tuviera un aspecto muy parecido a este. ¿Por qué se lo digo? Porque siguiendo con esa tradición de reformar fortificaciones, Gormaz también sufrió una muy grande que supuso el forro de un antiguo edificio prácticamente de las dimensiones que tiene Gormaz, realizado en tierra, forrado por mampostería. De hecho, dada la entidad material que tiene la tierra, sobre todo si queda a la intemperie, hace que esos muros de tierra hayan desaparecido y lo único que queden son los forros exteriores de esta fortificación, que adquieren unas formas realmente caprichosas y que uno, si no sabe leerlas, puede malentender. Pero como les decía, es muy habitual que esta sea la manera de reformar una fortificación. Y es también algo digno de tener en cuenta, y es que cada vez más nos encontramos que las fortificaciones originales de muchas de las fortificaciones que nos encontramos a lo largo de todo este territorio tienen una fase en tierra, luego de ahí parten hacia su evolución hasta momentos posteriores. Bien, en nuestro tercer punto, que intentaré abreviar lo más posible, podremos encontrar, como les adelantaba, 2 momentos. Es verdad que ya en mi explicación me he ido adelantando en algunos elementos, pero a lo largo de esa primera parte, de esos siglos X y XI, en la frontera, vamos a encontrarnos sobre todo que la característica principal va a ser la acción estatal andalusí, sobre todo a partir de mediados del siglo X, hacia la refortificación y ampliación de lo que era esa frontera, que hasta aquellos momentos se circunscribía a lo que es el sistema central y que a través de la refundación de Medinaceli en 946 se amplía y tiene sobre todo una manifestación material. En este caso va a ser la construcción de una red de atalayas. Es una red de atalayas que en el fondo hemos venido a ver que probablemente ya existía anteriormente, pero esta acción constructiva estatal lo que viene es a reforzarla. Sobre todo porque haciendo una lectura constructiva de estos edificios podemos encontrar unas que son de una variabilidad constructiva muy amplia y otras muchas, un grupo mucho más constreñido, tienen unas formas que invitan a pensar que están pensadas, valga la redundancia, por una misma iniciativa y están construidas en un momento muy cercano. De hecho, esas redes de atalayas, hay que tener también cuidado con esto, suelen tender a manifestar una intervisibilidad. Ojo, aquí hay que tener, como digo, mucho cuidado, porque nosotros estamos leyendo todo el sistema de atalayas hoy con nuestros ojos del siglo XXI, pero esto tiene múltiples niveles de construcción y a lo mejor todo lo que estamos viendo no estaba construido pues, en este año 1000. Probablemente lo que estemos viendo con estas atalayas abandonadas es justamente ese paisaje de abandono que va a surgir al final de este proceso.
Ese proceso de ocupación del oriente del sistema central por Al-Ándalus, sobrepasando el sistema central y lo que habían sido los límites de Al-Ándalus, tiene también la manifestación de otras torres mucho mayores que antes les enseñé, como pueden ser estas torres de planta cuadrangular, mezquetillas o conquezuela. Mezquetillas es justamente esta, un edificio en el que el sistema constructivo propio de Al-Ándalus, el mismo que vemos en Córdoba, está aplicado en esta construcción. Ya no solo es el hecho de usar sogas y tizones combinados, como ven en la imagen de la izquierda, 3 tizones por una soga, sino el sistema productivo que tiene detrás. Esto es, que viene gente, que según mi teoría, viene gente de Córdoba y no solo son gentes de la frontera los que construyen, porque poner en funcionamiento una cantera para producir todos esos paralelepípedos de piedra exactamente iguales, con métrica toda ella, perfectamente ajustada con las mismas formas que se ven en Córdoba, es muy probable que estos no estén actuando agentes de frontera, sino desplazados desde Córdoba. De hecho, a modo de novedad, hace muy poco que en la propia Medinaceli, en la que no había aparecido ningún resto constructivo de este momento, pues restaurando la muralla, el equipo de arqueología que allí interviene han encontrado ya no solo una torre de flanqueo de la muralla que se adosa a las fábricas romanas, que es de planta circular, que además es una cosa muy escasa en las fortificaciones andalusíes, sino que además está construida con este mismo aparejo, teniendo una métrica, como digo, perfectamente encajada en los sistemas metrológicos de Al-Ándalus en el siglo X. Y luego el propio Gormaz, como les decía, este paradigma de fortaleza no deja de ser ese lugar en el que todos los elementos constructivos acaban viéndose reflejados. Una lectura de Gormaz y sobre todo la ruina de la propia Gormaz nos permite conocer múltiples circunstancias constructivas a lo largo de este momento. Pero a partir del año 1000 y de esa desestructuración que vamos a encontrarnos a partir de la muerte de Almanzor y todo el proceso de la fitna en la primera mitad de este siglo, vamos a encontrarnos que es un territorio en el que se han desarrollado una serie de arquitecturas, una serie de edificaciones, y vamos a poder ver cómo se van transformando por quienes quedan en aquella zona más allá del momento del abandono. Sirva como ejemplo por esta torre de Bujarrabal en el norte de Guadalajara, en la que podemos ver que se están volviendo a emular los mismos tipos de plantas, se están quizá emulando las propias funciones, pero materialmente no tienen las calidades constructivas que veíamos en Mezquetillas. Sí vemos que se usan algunas piezas parecidas, pero dados los engatillados, el codo que pueden ver en el gran sillar que hay en la esquina hace pensar que son elementos acarreados de otros sitios y que probablemente esas élites locales que quedan en este espacio tras el abandono estatal están emulando las formas anteriores, reutilizando viejas construcciones o parte de esos materiales. A lo largo del siglo X-XI, las fuentes cristianas ponen de manifiesto ya esa querencia de los castellanos a través de diferentes acciones, pasando al otro lado del sistema central, donde encontramos estos mismos términos, definiendo con el término castrum o con el término castellón o con el término de las turres, las diferentes fortificaciones que encontrábamos. Pero es verdad que ya sobre todo la definición que se realiza de ese espacio entre Caracena y Medinaceli es que todas aquellas fortificaciones, al menos las torres, habían quedado bajo el control de los guardas de los ganados y los labradores. No deja de ser también una manera de reaprovechar aquellos restos de ese paisaje fortificado, de ese paisaje bélico, que no deja de constituirse ahora en un paisaje de posguerra. Lo que podemos encontrar en torno a ese finales del siglo XI, esa frontera que vio el Cid desde un punto de vista material, es la reutilización de los despojos para realizar nuevas fortificaciones o nuevas torres, mejor dicho, y otro tipo de edificaciones, pero también vamos a encontrar que aquellos viejos restos de fortificaciones, ante lo que va a ser la repoblación
castellana de todos estos lugares, van a utilizar las antiguas fortificaciones como elemento vertebrador. Van a ser los lugares donde inicialmente se van a aglomerar las poblaciones, pero rápido van a ser suplantados, porque estas fortificaciones, en cuanto la frontera ha avanzado, dejan de tener funciones. Y es el momento en el que la parroquia va a comenzar a ser el elemento que en estas aglomeraciones humanas va a destacar. Las redes parroquiales y la red aldeana en todos estos espacios no se constituyen antes de la década de los 20-30 del siglo XII. De hecho, gran parte de estas fortificaciones que tuvieron sus valores tácticos, que estuvieron insertas en este proceso bélico en torno a los siglos X y muy principios del XI en este espacio, van a dejar de tener esa capacidad táctica y, sobre todo, la monarquía, que al fin y al cabo son las que las reciben después del proceso de conquista, se deshacen de ellas rápidamente. De hecho, en grandes castillos como el de Sigüenza pasa directamente al propio concejo de Sigüenza, al obispo, en el año 1146, regalado por Alfonso VII. Del mismo modo hace lo mismo con todos los castillos menores que habían quedado dentro del concejo de Atienza, utilizando para ello, por ejemplo, en el documento original, ya el término castelos para definir aquellos espacios. Me he pasado un poquito, pero creo que me quedo en su lugar. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya gustado.